Pues buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este nuevo estudio bíblico. Gracias por hacer su tiempo. Los voy a invitar para que oremos y nos pongamos en las manos del Señor y le pidamos a Dios que nos ilumine con su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Señor, gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque te conocemos y podemos caminar contigo. Señor, gracias porque nos has dado tantos recursos espirituales. Gracias por tu sangre con la cual nos has comprado y nos has redimido de la paga del pecado. Gracias por tu nombre que es sobre todo nombre. Y Señor, gracias también, Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y gracias por tu palabra, Señor. Señor, somos afortunados de contar con una Biblia en nuestro idioma. Tus siervos del Antiguo Testamento, Señor, no tuvieron ese privilegio. Ni aún el apóstol Pablo, Señor, pudo tener una Biblia completa. Y nosotros hoy tenemos una Biblia, Señor, en nuestro idioma y te damos gracias por todas las herramientas y por los maestros que nos anteceden, Señor, de los cuales hemos aprendido. Y en esta noche te damos gracias por todo, gracias por este nuevo tema que vamos a empezar a estudiar, Señor. Y Señor, te pedimos que nos ilumines con tu entendimiento, danos de tu sabiduría, entendimiento, el conocimiento y la prudencia de tu palabra, Señor. Señor, revélanos las maravillas que hay en tu ley. Te damos gracias por este tiempo, gracias por todas las personas que se han añadido. Danos a cada uno nuestra porción espiritual, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y Padre, aún a las personas que van a ver este estudio por internet, también te pedimos que a ellos les bendigas y que a cada uno le dé su porción. Señor, te damos gracias, glorificamos tu nombre. Sé con nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una Amén. cosita más. Déjeme hacer esto. Una más, perdón. Y listo. Y voy a compartir la presentación. Y listísimo. Perdón por la tardanza. Pues queridos hermanos, les estoy anunciando, este es el nuevo tema que estamos estudiando, descubriendo el bien de Dios en todas las cosas. Este es un tema muy precioso, a mí me ha ayudado mucho. Por cierto, para las personas que se acaban de añadir, les cuento que estos estudios son precisamente eso, estudios bíblicos, no son prédicas. Una prédica en un sentido es más sencilla porque puedo hablar una hora, hora y media en base a un versículo bíblico. Los estudios bíblicos están más cargados de versículos porque precisamente esa es la intención que tengo, que sea la palabra del Señor la que nos sostenga. Les decía, este tema es muy lindo porque por naturaleza nosotros no podemos ver el bien de Dios que hay detrás de todas las cosas. Vemos el bien de Dios, pero cuando estamos pasando por situaciones placenteras, pero no vemos el bien de Dios cuando estamos pasando por situaciones adversas. Y hermanos, en la vida todos tenemos situaciones placenteras, los montes, pero también tenemos situaciones adversas, problemas, dificultades. La Biblia le llama pruebas, valles, desiertos, y todos pasamos por esas experiencias también. Y tenemos que aprender a ver al Señor tanto cuando estamos arriba como cuando estamos abajo. Así es que el tema de hoy es precisamente eso. Este tema está basado en el libro de nuestra amada doctora B.R. Hicks. Por cierto, la enseñanza de hoy no es parte de ese libro. Yo les hice una introducción que espero les sirva para que la próxima semana que entremos al tema, y el tema solo va a durar 4 semanas, la próxima semana vamos a tener las bases bíblicas que vamos a recibir el día de hoy. Así es que entrando en materia, este es el contenido, hermanos, para la enseñanza de hoy. Número uno, vamos a ver con la Biblia que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es bueno y es bueno en gran manera. Número Sí. dos, porque Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Hermanos, es imposible que Dios sea bueno y haga cosas malas. Cosas malas no pueden venir de parte de Dios porque Él es bueno, esa es su naturaleza. En el punto 3, que es un principio, el principio número 3, vamos a ver que la vista del hombre antes del pecado era buena. Antes de que Adán y Eva pecaran, sus ojos podían verlo y todo lo que veían era bueno. Fue después del pecado que la vista se corrompió. Así es que ese es el principio 4. El pecado corrompe nuestra vista. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que limpie nuestra vista de nuevo. El principio Amén. número 5, vamos a estudiar, hermanos, que todo viene de la mano de Dios. Todo, todo, todo. Y usted me dice, y hermano, aún lo malo.
pues por favor quédese con nosotros hasta el final del estudio bíblico. Lo vamos a ver con versículos. Yo no le voy a dar mi interpretación. Estoy seguro que usted lo va a poder interpretar bien. Principio número 6, vamos a ver que en Dios está el balance. El Señor es balanceado, hermanos. Cierto que en nuestra vida hay dolor, hay sufrimiento, pero si somos honestos también hay placer, también hay experiencias de exaltación. Sería imposible que en nuestra vida solo haya dolor y sufrimiento. Tiene que haber placer porque el Señor también es un Dios balanceado. El principio número 7, hermanos, vamos a ver cómo podemos recuperar la vista que tuvo al principio Adán y Eva. Ese es el propósito, hermanos, que podamos ver así como ellos vieron antes del pecado. Pero lo más importante, hermanos, es que aprendamos a entender y conocer a Dios. Ese es el llamado principal en esta vida, entenderlo y conocerlo. Así es que, habiendo hecho esta introducción, les puse esto porque, hermanos, este tema para mí es importantísimo. Hasta el día de hoy yo todavía tengo el privilegio de hablar con gente cristiana, gente que conoce al Señor, pero cuando están en alguna situación, se deprimen, están viviendo en tristeza, están viviendo, no están viviendo, si me permiten decirlo, están sobreviviendo, porque tienen alguna enfermedad, porque tienen alguna escasez, porque tienen algún problema. Y queridos hermanos, hay problemas que nunca se van a ir de nuestra vida, desafortunadamente en lo natural y afortunadamente en lo espiritual. Porque si nosotros hoy estamos viviendo por alguna situación difícil o adversa, como viene de la mano del Señor, que ya lo vamos a ver, hermanos, eso nos tiene que ayudar para nuestro bien, nos tiene que ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Así es que le digo, para mí este tema es muy importante, este tema para mí es de vida o muerte espiritual. Les anoto aquí, el cristiano es feliz solo cuando está del lado del placer. No, cuando hay un ascenso en el trabajo, hay un aumento del salario y el cristiano es feliz y le da gloria a Dios y alaba, canta, aplaude, danza, porque todo está saliendo bien. Pues qué bueno que somos agradecidos, hermanos, porque mal sería que ni siquiera eso agradeciéramos. Qué bueno que podemos agradecer al Señor cuando todo va bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas están saliendo mal? Porque como les dije, en nuestra vida hay momentos donde nos va mal. Y hermanos, empecemos a pensar desde ya. Piensen en algún personaje bíblico que haya caminado con Dios y que no haya tenido sufrimiento. Por favor, mencióneme uno solo, un personaje bíblico que haya caminado con el Señor y que no le haya pasado nada desagradable. Me van a decir algunos que han estudiado el Antiguo Testamento, me van a mencionar a Enoc. Me van a decir, mire, Enoc caminó con Dios 365 años y él no sufrió. Pues sí, es cierto, hermanos. La Biblia no dice nada del sufrimiento, entonces no nos vamos a inventar que sí sufrió. Pero para que usted sepa, los dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis, los dos testigos que van a venir a esta tierra son Enoc y Elías, porque son las únicas dos personas que no han muerto. Esas dos personas no han muerto, hermanos. Ellos van a venir, van a testificar y en la gran tribulación ellos van a morir. Así es que ahí van a tener su dosis de sufrimiento. ¿Por qué sabemos que Enoc y Elías son los testigos? Porque la Biblia claramente dice en el libro de Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así es que todas las personas tenemos que morir y ellos son los únicos que todavía no han muerto. Así es que van a venir, van a predicar y los van a matar. Ahí van a tener su dosis de sufrimiento. Así es que les decía, hermanos, el cristiano es feliz cuando todo va bien, pero el cristiano está triste cuando está en medio del dolor. Y tenemos que aprender a tener gozo, hermanos, aun cuando estamos en medio del dolor. A mí me impresionó la primera vez que leí la carta de Pablo a los filipenses, hermanos, cuando él dice, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, yo en esa ocasión pensaba que Pablo estaba para los hermanos de México, pensé que estaba en una playa de Acapulco, pensé que estaba en un lugar placentero, hermanos, pensé que estaba en un lugar lindo, porque dice él, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Y si nosotros entendemos bien en qué momento escribió Pablo eso, hermanos, él estaba en una cárcel y en ningún momento vemos que se queje. Todo el tiempo él nos está diciendo regocíjense, 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 aún en medio del dolor. Porque sí es posible, hermanos, ser felices, sí es posible tener gozo, sí es posible tener paz en medio de las tribulaciones. Porque el gozo, la paz, el amor, eso es fruto del Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver con las circunstancias.
Así es que en la noche de hoy yo les hago una introducción para el tema donde vamos a aprender, hermanos, a tener gozo a pesar de las situaciones adversas. Para, para empezar, quiero decirles que el tema es que debemos aprender a recibir el bien de Dios. Y para eso, hermanos, necesitamos aprender a ver. Por eso les dije en la introducción, en el contenido vamos a hablar del sentido de la vista. Yo les puse aquí los 5 sentidos. Y hermanos, la vista es el sentido más importante. Eso no lo digo yo, lo dicen los profesionales. El sentido del oído y el tacto, esos van en segundo y en tercer lugar. Y lo que es el gusto, el sabor y el olor, que es el olfato, esos son los menos relevantes. Y hermanos, todos los seres humanos necesitamos de los 5 sentidos para percibir el mundo. Esta palabra es importantísima, hermanos, que la veamos. Percibir. Hermanos, percibir significa cómo yo entiendo lo que me está sucediendo. Ya en alguna ocasión en este estudio bíblico se lo mencioné. Présteme atención si usted de reciente ingreso y no lo había escuchado. Queridos hermanos, a nosotros no nos afectan las cosas que nos pasan. A nosotros nos afectan cómo percibimos esas cosas que nos pasan. Nos pueden pasar las mismas cosas a 2 personas y uno la percibe que fue para bien y otro la percibe que fue para mal. Y entonces el que la percibió para mal, le sirvió para mal. Pero hay otras personas que lo perciben y perciben que hay un bien detrás. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la palabra del Señor, a percibir las cosas tal cual y como son. Hermanos, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Si usted y yo amamos al Señor, todas las cosas nos tienen que servir para bien. ¿Todas? Sí, hermano, todas. ¿Las desagradables? Sí, las desagradables. ¿Una escasez? Sí, hermano, una escasez. ¿Una enfermedad? Pues una enfermedad es parte de todo y todas las cosas ayudan a bien. Así es que el problema es que percibimos mal. Cuando nos viene alguna situación, percibimos mal. Y yo en este estudio de la noche de hoy pretendo darle las bases bíblicas para que aprendamos a percibir mejor las cosas porque todo viene de la mano del Señor. Principio número 1. El principio número 1, y este es el fundamento que quiero poner en sus corazones la noche de hoy, hermanos, es que Dios es bueno. Así lo dice la Biblia. Y la Biblia es verdad. Si leen conmigo, por favor, el Salmo 34:8, le voy a pedir a hermana Cristel si me lo puede leer, así ustedes no se aburren de mi voz, por favor, hermana Cristel. Gracias, pastor. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Hermanos, claramente dice gustad y ved. Gustad tiene que ver con este sentido, con la boca, y ved tiene que ver con, está relacionado con el sentido de la vista. Vean lo que dice el Salmo, gustad y ved. Eso lo vamos a ver al final del estudio bíblico. Pero dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Hermanos, Dios es bueno, esa es su naturaleza. Miren qué especial. La Biblia no dice que Dios tiene bondad, no dice que Dios tiene algo bueno, no, dice que es bueno. Hermanos, eso lo que significa es que esa es su naturaleza. Eso es Él es bueno, Él es bondadoso. No es que tiene, no, Él es bueno. Y les dije al principio, por lo tanto, hermanos, Él no puede hacer cosas malas y Él es bueno. Habría una contradicción que siendo bueno hiciera cosas malas. La palabra bueno, yo le puse la definición de la concordancia de Strong, eso es hebreo porque está en el Antiguo Testamento, que es el Salmo. Y quiero leerle la palabra bueno, en hebreo se dice tov, que significa bueno, pero exactamente, hermanos, vea todo lo que significa la palabra bueno. Mire lo que está relacionado con la naturaleza de Dios. La palabra bueno, hermanos, tiene que ver con la abundancia. Dice acepto, acertado, agradable, alegría, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, hermoso, mejor, misericordioso, placer, prosperidad, rebosar, suave y tesoro. Hermanos, eso significa la palabra bueno. Miren qué amplio el concepto, bueno. Y dice que Dios es bueno y es bueno en gran manera. Así es que, hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso esta enseñanza está cargada de versículos bíblicos, porque quiero que escuchen la voz del Señor y que eso les genere la fe necesaria para confiar en Dios cuando estemos en medio de alguna situación adversa o difícil, porque Dios es bueno y es bueno en gran manera.
Seguimos hablando del primer principio, que es que Dios es bueno, y quiero que por favor leamos Nahum 1:7. Por favor, hermana Cristel. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. De Ujú. nuevo, hermano, dice, Jehová es bueno. Y por otro lado agrega, es una fortaleza en el día de la angustia. Si usted llega a creer que Dios es bueno, Él va a ser su fortaleza en el día de la angustia. Mientras usted no crea que Dios es bueno, Él no lo va a poder fortalecer, porque quien nos fortalece es la fe, y la fe nos provoca gozo, y el gozo es nuestra fuerza. Así es que debemos creer, hermanos, que Dios es bueno. Aquí dice, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y todavía continúa cuando dice, y conoce a los que en Él confían. Así es que, hermanos, esta noche le invito a que confíe en Dios, que confíe que Él es bueno. Dios está en control, hermanos, de nuestra vida, y todo es con un propósito. Salmo 86:5, por favor, hermana Cristel, si fuera tan fina. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Amén. Una escritura más que dice que el Señor es bueno y perdonador, dice. Hermanos, Él nos perdona porque Él es bueno. Y dice además, y es grande en misericordia. ¿Saben qué significa la palabra misericordia? Misericordia, queridos hermanos, es que Dios no nos da a nosotros el castigo que sí merecemos. Su Mm. misericordia es la que aleja los justos juicios que nosotros merecemos. ¿Se recuerdan de la mujer encontrada en el hecho del adulterio? De acuerdo a la ley, esa mujer tenía que morir apedreada. Y qué cosa más importante, porque el Señor Jesús le dijo a toda la gente que estaba ahí, el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Y dice que se fueron apartando desde los más grandes hasta los más jóvenes. Y a mí eso no me impresionó, saber que todos tenemos pecado y que por eso ninguno pudo apedrearla. Pero siempre me llamó la atención, ¿y por qué Jesús no la apedreó? Porque Él dijo, el que esté libre de pecado, y Él está libre de pecado. El Señor Jesús nunca pecó en sus días de su humanidad y nunca peca, hermanos. Eso no es parte de su naturaleza. Y mi pregunta fue, ¿por qué Él no la apedreó si Él tenía que haber cumplido con la ley? Yo no sé si ustedes se recuerdan del arca del testimonio. El arca del testimonio era como un cofre, hermanos, si lo podemos decir con respeto, eh, que era donde habían tres elementos. Estaban las tablas de la ley, se recuerdan que estaban las tablas de la ley rotas, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba una urna con maná. Estos tres elementos, hermanos, daban mal testimonio del pueblo de Israel. Las tablas rotas representan la ley que nosotros rompemos y que quebrantamos, que no ponemos por obra. La vara de Aarón representa la autoridad que nosotros menospreciamos, la autoridad a la cual nosotros nos rebelamos. Hermanos, por naturaleza somos personas rebeldes, no nos gusta estar bajo autoridad. Y el maná, que era el pan que venía del cielo, el sustento, ahí estaba el pueblo de Israel menospreciando la forma como Dios lo sustentó todo ese tiempo, los 40 años en el desierto. Ellos dijeron un día, tenemos fastidio de este pan tan liviano. Pues bueno, estos tres elementos, hermanos, solo daban mal testimonio del pueblo de Israel. Por eso el arca se llama el arca del testimonio. Pero si lo recuerdan, sobre el arca del testimonio, hermanos, habían unos querubines de oro, y eso se llama el asiento de la misericordia. Yo cuando razonaba, ¿y por qué Jesús no le lanzó la piedra a esta mujer? Porque él está libre de pecado. Alguien me dio esta enseñanza y me dijo, ¿dónde estaban las tablas de la ley rotas? En el arca del testimonio, digamos que fuera mi mano izquierda. Pero sobre el arca del testimonio, o sobre la ley, está la misericordia del Señor. Así es que el Padre desde arriba lo único que puede ver es la sangre de Cristo, su sangre de misericordia, que nos limpia de todo pecado. Por eso el Señor no le lanzó la piedra, hermano, y no nos lanza la piedra a nosotros, porque sobre la ley que nosotros rompemos y quebrantamos a cada rato, sobre la autoridad que nosotros menospreciamos, sobre el maná que nosotros no queremos, que no nos gusta la forma como Dios nos sustenta, sobre todo eso malo está la misericordia del Señor, su sangre de misericordia. Hermano, la Biblia dice que si no fuera por su misericordia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Su sangre de misericordia no actúa en nuestra vida el día que fuimos salvos, actúa el día que nacimos, porque nacimos en pecado, y por su misericordia estamos el día de hoy. Así es que en el Salmo 86 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
Siempre hablando del principio número 1, que Dios es bueno, por favor leamos el Salmo 25:8, por favor, hermana Cristel. Salmos 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Amén. Hermanos, en todas las escrituras que hemos leído hasta el momento aparece la palabra bueno es Jehová, bueno es el Señor, porque Dios es bueno. Primero de Crónicas 16:34, por favor, hermana Cristel. Dice, aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Amén. Gracias. De nuevo dice, su misericordia es eterna. Hermanos, hay una escritura que dice que el Señor tiene entrañas de misericordia. Si alguien no sabe qué son las entrañas, son los intestinos. Le pregunto, ¿usted sabe cuánto mide su intestino? Su intestino es re largo y pareciera que no es necesario. Bueno, es un símbolo porque dice que el Señor tiene entrañas de misericordia, o sea, una misericordia muy Mm. larga. Por su misericordia es que estamos el día de hoy aquí, porque Él es paciente, longánime. Pero vea lo que dice, misericordia eterna. La misericordia del Señor es eterna. Hermanos, hay más pasajes bíblicos con los cuales yo le podría comprobar que Dios es bueno. Espero que con estos 5 pasajes usted tenga en su mente y en su corazón que Dios es bueno, y si Él es bueno, no puede hacer nada malo. Eso sería una contradicción. Segundo principio, porque Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, porque Él es bueno. Estos versículos no necesitan mucho comentario, pero yo necesito que usted los lea para que se le puedan fijar en su mente y en su corazón. Génesis 1, del 9 al 10, por favor, hermana Cristi. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Amén. Hermanos, en la creación, Dios está haciendo todo lo que conocemos el día de hoy. Y todo lo que Él hizo, lo hizo bueno, porque ustedes van a ver en 5 pasajes bíblicos donde dice, y vio Dios que era bueno. La palabra bueno sigue siendo la mismísima palabra tov que leímos hace un momento. Tiene exactamente el mismo significado. De nuevo le repito, si Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Su naturaleza es ser bueno, por lo tanto lo que Él hace es bueno. Los pasajes anteriores estuvimos leyendo, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora el principio 2 es que como Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Así es que Dios no puede hacer nada malo en la vida suya ni en la vida mía. Tiene que ser bueno. Solo que yo no lo percibo como bueno, pero eso ya no es un problema de Dios, sino es un problema que tiene el ser humano, que no Ujú. percibe las cosas de parte de Dios, no las percibe como buenas, las percibe como malas. Pero por favor, continúe con nosotros en este estudio. Con versículos bíblicos le voy a explicar cómo efectivamente es nuestra vista la que percibe malas cosas, porque Dios es bueno y es bueno en gran manera. Génesis 1:12, por favor, hermana Kristen. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Génesis 1:17-18, por favor. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Amén. 2 citas más, hermanos, para comprobarle que todo lo que Dios hace es bueno. Génesis 1:21, por favor. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. Y la última cita de esta serie, Génesis 1:25, por favor. Dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. Así es que, hermanos, con estos pasajes, y hay muchos más, yo le puedo comprobar con la Biblia que como Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Él no puede hacer cosas malas ni en la creación ni en su vida. Entonces, ahora Y vayámonos al principio número 3.
¿Cómo era la vista del hombre antes del pecado? Y la vista del hombre, como Dios la hizo, era buena. Génesis 2:9, por favor, hermana Cristi. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Hermanos, ven cómo era la vista del hombre. Dice en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Todo es un absoluto. Dios hizo todo bueno, como lo vimos en los pasajes anteriores. En estos pasajes vimos que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno, pues incluyendo a los árboles, todos los árboles eran buenos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Y quiero que note, lo voy a borrar aquí para que no se confunda. Dice, y todo árbol delicioso a la vista. Para los ojos todo era bueno en ese momento. ¿Cómo es que ahora el hombre no percibe todas las cosas como buenas cuando vienen de la mano de Dios? Ahora el hombre percibe que hay cosas buenas, pero también percibe que hay cosas malas. Y aquí dice que todo era bueno, todo árbol era bueno. Y no solo era bueno, era delicioso a la vista. Y hay cosas ahora con nuestra vista corrupta, hermanos, que nosotros no logramos aceptar. No es delicioso para nuestra vista. Cuando estamos en una enfermedad, qué de delicioso es estar enfermo. Cuando estamos en una escasez, qué de delicioso es estar en medio de una situación económicamente limitada. Pero aquí claramente dice, esto fue antes del pecado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno. Otra vez la palabra bueno es tov, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, todos los árboles que Dios hizo, los hizo buenos. El árbol de la vida era bueno y el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno también. Por cierto, hermanos, solo para que podamos comprender, el hombre sí podía haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, solo que debió comerlo en el orden correcto. Primero debía comer del árbol de la vida y después debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre no comió del árbol de la vida, se fue directo al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, el árbol de la vida, hermanos, representa al Señor Jesús. En Proverbios dice, hermanos, que Él es árbol de vida para los que de ella echan mano. Así es que el árbol de la vida representa al Señor Jesús y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Dios el Padre. El problema de Adán es que llegó al Padre sin pasar por el Señor Jesús y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Así es que el orden correcto es que él hubiera comido primero del árbol de la vida y después hubiera comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no hizo ese orden. Hermanos, ¿cómo podemos comprender eso? Hable usted con cualquier persona que no sea de nuestra religión y estamos bien si hablamos de Dios. Dios no es el problema, en general no es el problema. El problema es cuando mencionamos al Señor Jesús. Ese es el problema. Porque la gente quiere llegar a Dios, pero no quiere pasar por Jesús, porque Jesús habla de humildad, Jesús habla de mansedumbre, Jesús habla de morir a la carne. Y ese es el verdadero problema. Pero aquí, volviendo a Génesis 2:9, hermanos, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. La vista antes del pecado no estaba corrupta y todo lo percibía como es bueno. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Este es el principio número 4. El pecado corrompió la vista. A partir del pecado, entonces la vista fue diferente. Ya no lo percibió como algo bueno, lo percibe como algo malo. Por favor, leamos Génesis 3 del 8 al 11, si fuera tan amable, hermana Cristi. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Amén. Hermanos, esto fue después de que ambos comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová. Hermanos, siempre oían la voz de Dios. Antes del pecado oían la voz de Dios, pero esta vez ellos se escondieron.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, como siempre. Y el hombre y la mujer, dice, se escondieron de la presencia de Dios. Es que, hermanos, el pecado hace una división entre Dios y nosotros. Cuando nosotros tenemos pecado que no hemos confesado, porque hermanos, todos tenemos pecado y todos pecamos. Hay pecado de hecho, de palabra, de pensamiento y de omisión. Hay pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas, y todos tenemos eso en el corazón, hermanos. Pero una cosa es tener un pecado y otra cosa es pecado que ya le hemos confesado al Señor. La división entre Dios y el hombre, hermanos, es el pecado no confesado. Y ellos pecaron y por eso se escondieron, tuvieron miedo de la presencia de Dios. Pero si la presencia de Dios es buena, ahí se corrompió la vista, porque ya no percibieron de la misma manera a Dios. Antes el Señor descendía al huerto, se paseaba y hablaba con ellos, y ellos hablaban cara a cara con el Señor. Ahora, después del pecado, entonces percibieron que había algo malo. ¿Cómo va a haber algo malo en el Señor? ¿Por qué tener miedo a Dios? Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, eso no es porque Dios no sepa dónde, eso no es porque Dios no sepa dónde estaba Adán. Él sabe dónde vivo, hermanos, él sabe mi dirección. No, el Señor cuando pregunta, está preguntando porque está entablando una conversación. Y cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Le estaba dando la oportunidad a Adán de que se arrepintiera. Le está preguntando, ¿dónde estás tú? Para darle la oportunidad de decirle, y Adán hubiera dicho, Señor, pequé, comí del árbol que tú me dijiste que no comiera, perdóname. Pero ustedes no ven en ningún momento que Adán se arrepienta. Es más, cuando Dios le habla, él lo que hace es culpar a su esposa. Y su esposita linda lo que hizo fue culpar a la serpiente. Yo siempre digo, y a la serpiente no le preguntaron porque seguro me culpa a mí. Hermanos, así es, la naturaleza humana es culpar, culpar, y uno nunca tiene la culpa. Todos tienen la culpa, pero yo no tengo la culpa. Eso lo heredamos de Adán. Él culpó a su esposa y su esposa culpó a la serpiente. Pero Dios le está dando la oportunidad cuando le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Era para que él se arrepintiera. ¿Saben que Dios hizo una segunda pregunta a alguien también en Génesis? Y fue precisamente a... ay, lo olvidé ahora, déjeme ver. ¿Quién fue el primer asesino en la Biblia? Ay, ay, ay. Y no tiene micrófono para que me lo digan. Déjeme ver si lo recuerdo. Que presentaron ofrenda, pero que una ofrenda fue agradable y la otra no. Le iba a decir Esaú y Jacob, pero no. Ah, gracias. Vaya que tengo quien me ayude. Caín y Abel, gracias. Miren lo que se me olvidó. Caín y Abel. Hermanos, cuando Caín mató a Abel, ven que el Señor desciende y le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Hermanos, como que Dios no sabe lo que le pasó a Abel, como que Dios no sabe que a Abel lo mataron. Y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dándole la oportunidad para que Caín se arrepintiera y que le dijera, Padre, me llené de cólera, de enojo y maté a mi hermano, te pido perdón. Pero miren qué cosas más lindas. Noten, este es un principio especial, no era parte del tema, pero se lo menciono ahora. El Señor dos preguntas hizo en Génesis. La primera es, ¿dónde estás tú? Ahora el Señor le pregunta a usted y me pregunta a mí, ¿dónde estás tú en mi crecimiento espiritual? Y la segunda pregunta es, ¿dónde está tu hermano? La segunda pregunta es, ¿estás ayudando a tu hermano? ¿Estás amando a tu prójimo? Esa es la siguiente pregunta que el Señor siempre nos hace. ¿Dónde estás tú? Y la segunda que le hizo a Caín es, ¿dónde está tu hermano? Así es que, hermanos, aquí el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Antes no tenía miedo. Ahora, este es otro principio bíblico muy especial. Por favor, présteme atención. Hermanos, el miedo es producto del pecado. Si usted el día de hoy tiene miedo a la vejez, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la pobreza, cuando sale tiene miedo que lo asalten, la pregunta es, ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está su nivel de oración? ¿Cómo está su estudio de la Biblia? Porque el temor es un termómetro para saber cómo estamos. Hermanos, el hombre entre más se acerca a Dios, más se le disipan los temores. El hombre mientras más se aleja de Dios, más se llena de temores. Aquí dice él, tuve miedo. ¿Cómo va a tener miedo de Dios? Pero eso es porque pecó y se alejó. De nuevo le repito, el hombre mientras más se acerca a Dios, menos temores tiene.
pero mientras más se aleja de Dios, más se llena de temores. Ese es un termómetro que usted se puede medir el día de hoy. Y versículo 11. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Así es que, hermanos, ven cómo se pervirtió el sentido de la vista. A partir de ahí, Adán y Eva percibieron mal y toda la humanidad percibe mal a Dios. Estamos pasando por una situación adversa y percibimos, Dios ya no me ama, Dios no me quiere, Dios tiene preferidos, a otros bendice, pero a mí no me bendice. Esas son mentiras, porque Dios es amor. Y la Biblia dice que Él no hace acepción de personas, Él nos ama a todos por igual. De tal manera amó Dios al mundo, no dice a algunos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un principio preciosísimo, hermanos. Espero poderlo explicar bien y que usted lo pueda comprender. Este principio es: todo viene de la mano de Dios, todo, todo, hasta lo malo. Pues, por favor, lea las citas bíblicas conmigo. ¿Una enfermedad puede venir de Dios? ¿Eso no viene del diablo? Por favor, lea conmigo. ¿Un accidente o algo? Por favor, lea lo que dice primer libro de Samuel 2, del 6 al 7. Por favor, hermana Cristel, si fuera tan amable. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Amén, hermano. Este es el cántico de Ana y esta es una revelación. Note lo que dice. Mire, en todo aquí hay una balanza. Por un lado dice que Jehová mata, pero por el otro lado dice que Dios da vida. Vida. Por un lado dice que hace descender al Seol. Perdón. Ay, perdón, la moví, no debí. Perdón. Hace descender, pero dice que también hace subir. Y dice que Jehová empobrece y él enriquece. A veces uno piensa, la gente que ha sido bendecida económicamente piensa que tiene posibilidades económicas porque es muy capaz, porque es muy inteligente, y no lo dudo, debe ser. Pero sepa que detrás de su inteligencia está el Señor, no se llene de vanagloria. Si usted tiene algo, es por la misericordia de Dios. Si usted es algo en esta vida, es porque Dios así lo quiso. Porque claramente dice en el versículo 7, Jehová empobrece y Jehová enriquece. Él abate, dice, y enaltece. Abatir es humillar y enaltecer es levantar. Así es que, hermanos, aquí podemos ver que todo viene de la mano de Dios. De nuevo se lo leo, dice: Jehová es Dios el que mata, Él es el que da vida. El diablo no lo puede matar. El diablo no puede matar a nadie. Jehová es el que mata y el que da vida. Jehová es el que hace descender al Seol, dice, y hace subir del Seol, así como Jonás, que murió y se fue al infierno. Eso está en la Biblia. Los 3 días y 3 noches, que es la señal del Señor Jesús, es porque Él se fue al infierno. Y el Señor del infierno lo hizo venir. En el 7 de nuevo dice: Jehová es el que empobrece. Jehová es el que enriquece. Dios es el que abate. Dios es el que enaltece. Hermanos, todo viene de la mano de Dios. No piense que cuando le viene algo desagradable, eso vino del diablo. Vamos a ver que el diablo es un instrumento en las manos de Dios, pero el diablo no es el que decide, el diablo no es el que manda, porque disculpe, sobre el diablo está Dios. Dios, para poderlo atacar a usted y a mí, primero tiene que pedir permiso. Lo vamos a ver en breve. Le pide permiso a Dios. Y Dios, si le da permiso al diablo para que lo ataque, sepa que es para un bien propio, para el bien suyo. Si Dios permite que el diablo lo ataque, es porque Dios tiene un buen propósito. El diablo solo es un instrumento útil en las manos de Dios. Pareciera que le estoy diciendo una herejía. Por favor, no se salga de la reunión, no deje de ver la enseñanza. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Seguimos con el principio número 5, que todo viene de la mano de Dios. Por favor, hermana Cristel, Isaías 45, del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Amén. Hermanos, esta cita, por favor, grábesela en su mente y en su corazón. Aquí está hablando el Señor. Dice: yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Oiga, ninguno hay más
ninguno hay más, no hay diablo, no hay más. Si el diablo existe, pero hablando de crear, hermanos, solo Dios es el creador. El principio aquí, hermanos, es que Dios es el creador de todo, el creador de los cielos y la tierra. El diablo es una criatura. El diablo no puede crear nada nuevo. El diablo lo único que puede hacer es tomar las cosas creadas por Dios y pervertirlas y presentarlas antes de tiempo, pero el diablo no tiene la capacidad de crear nada nuevo. El diablo no es el creador, el diablo es una criatura. Por lo tanto, como criatura no tiene esa capacidad, hermanos. Esa capacidad de crear solo la tiene Dios. Aún el hombre, hermano, se puede inventar aparatos, sí, pero eso no creó los elementos, no creó los metales, no creó los materiales. Pudo hacer aleaciones de algo que ya existía, pero el hombre no tiene la capacidad de crear porque también el hombre es una criatura. Así es que aquí dice en Isaías 45:5, yo soy Jehová, ninguno hay más, ninguno, como creador ninguno. No hay Dios fuera de mí, dice. Dios Elohim, y Elohim es creador. Entonces, hermanos, no hay otro creador, solo hay uno, creador de todas las cosas. Y dice, ninguno hay más, perdón, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Y es que, hermanos, ese es el problema que tienen ustedes y que tengo yo. No hemos conocido a Dios como creador. Lo conocemos en alguna medida como Salvador, pero no como Señor de nuestra vida, porque si conociéramos a Dios como el Señor, nuestra vida espiritual sería diferente. Sí conocemos al Señor, pero como Salvador. Lea conmigo en el 6. Esto lo sigue diciendo el Señor. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, lea, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. O sea, lo repite y lo recalca para que se nos quede. Creador, solo hay uno. El diablo no es creador, es una criatura. Y si no lo teníamos claro, versículo 7 dice que formo la luz y creo las tinieblas. Aquí está por un lado la luz y aquí está las tinieblas. Hermanos, luz es cuando podemos ver, cuando todo nos va bien. Tinieblas es cuando nos viene la adversidad, cuando nos viene el dolor, cuando nos viene el sufrimiento, cuando estamos en un valle, cuando estamos en un desierto. Eso es tinieblas. Y aquí dice que formo la luz y creo las tinieblas. Dice que hago la paz y creo la adversidad. O sea, uno dice, pero la adversidad la creó el diablo. No, el diablo no la puede crear. El diablo sí es un instrumento en la mano de Dios, pero él no crea la adversidad. Aquí claramente dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Y termina diciendo, le borro esto para que no se confunda, y dice, yo soy el que hago todo esto. Yo espero que le crea la palabra del Señor, hermanos. No le estoy dando mi interpretación. Como dice alguien por ahí que quiero mucho, yo no escribí la Biblia, solo se la estoy leyendo. Por favor, interprete usted lo que dice aquí. Yo soy Jehová, el que hago todo esto. Y si no me cree, hay una cita más. Estamos hablando que todo viene de la mano de Dios. Salmo 139 del 7 al 8, por favor, hermana Cristel, si fuera tan fina. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Hermanos, está diciendo, miren hermanos, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. He aquí, ahí estás tú. Hermanos, nosotros tenemos experiencias de exaltación. Es como subir a los cielos, estamos en las alturas. Y también tenemos experiencias de humillación, experiencias de dolor. Es como que estuviéramos en un desierto. Dígame usted, pasar una escasez económica no es como estar en el infierno. Si estamos pasando penas y tenemos que reunir para pagar la luz, para pagar el agua, para comprar los alimentos, para pagar los medicamentos, para pagar los tratamientos, y uno está en una escasez, eso es como estar en el infierno. Tener una enfermedad terminal, tener una enfermedad de por vida, eso es como estar en el infierno. Así es que no necesitamos estar en esos dos lugares físicamente, sino son experiencias. Y aquí dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, experiencias de exaltación, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú.
Hermanos, Dios es el que crea las experiencias de exaltación para nuestra vida y Dios es el que crea las experiencias de humillación para nuestra vida. Él lo crea todo, porque Dios es un Dios balanceado. Aquí vemos el principio 6 que se los adelanté ya y les puse, en Dios está el balance. Ay, perdón, se me fue una división. En Dios está el balance. ¿Cuál es el balance? Dolor y placer. Hermanos, en nuestra vida hay dolor y placer, hay bien y mal, dolor y placer. Apocalipsis 15:3, si fuera tan amable, por favor. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Mm. Hermanos, en Apocalipsis está hablando del Señor y dice, grandes y maravillosas son tus obras. Tus obras es Ujú. todo lo que viene a nuestra vida, son obras de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y dice, justos. Hermanos, ¿cuál es el símbolo de la justicia? Es una balanza. No. Justicia. El símbolo de la justicia es una balanza. Eso es justicia, un equilibrio. Hermanos, Dios es un Dios balanceado. Por eso les dije al principio, hermanos, a nuestra vida viene el dolor o viene el mal, como se los puse por aquí, pero es imposible que solo haya mal en nuestra vida. Para que haya un balance tiene que haber un bien, tiene que haber un placer, tiene que haber una bondad de parte del Señor. Hermanos, Dios es balanceado. ¿Saben qué produce el balance en nosotros? Hermanos, ¿ustedes recuerdan o saben cómo se tiemplan los metales? Para templar un metal se necesita fuego, golpe y agua. Fuego, golpe y agua. Hermanos, la templanza es esa rigidez que el Señor le está dando a nuestro carácter y nosotros necesitamos ser templados. Necesitamos tener la templanza del Espíritu Santo. Y hermanos, los metales se tiemplan con fuego y agua. Fuego y agua, hermanos, son opuestos. El bien y el mal necesitamos. Hermanos, seamos honestos. Si nosotros no pasáramos por mal o por dolor o por angustia, nosotros no nos acercamos al Señor. Poca gente es la que yo he sabido que buscaban a Dios sin estar en sufrimiento, en tribulación. Pero nosotros por naturaleza nos acercamos al Señor cuando estamos en medio del dolor. Y por eso Dios lo sabe y Dios nos envía el dolor para que nos acerquemos a Él, porque el acercarnos a Él es el bien. Así es que, hermanos, sí necesitamos una dosis de placer, pero también necesitamos una dosis de dolor. En el dolor, el acercarnos al Señor está el bien. De nuevo dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Así son los caminos del Señor. Hay exaltación, hay humillación, hay exaltación y hay humillación. Así es como el Señor nos va balanceando. Siempre hablando del principio número 6 de bien y mal, quiero comprobarle algo en la Biblia para que vea que el bien viene de parte de Dios y el mal también viene de parte de Dios. Para que sepa, el mal también viene de parte de Dios. Job 2 del 7 al 10, si fuera tan amable, hermana Cristi. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Hermanos, en el versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna. Vamos a leer más adelante que cuando Satanás salió es porque Dios le dio la instrucción y le dio el permiso de que tocara a Job. En el libro de Job claramente podemos ver nosotros que si el diablo nos ataca con permiso de Dios. Y si Dios le da permiso es porque sabe que el diablo solo es un instrumento en sus manos para beneficio nuestro. ¿Y cuál es el beneficio? El acercarnos a Dios. Entonces en el 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Se imaginan una enfermedad, hermanos?
Ya aquí ya le habían pasado las otras calamidades, que las vamos a leer en breve. Versículo 8. Y tomaba a Job un tiesto, eso es como un pedazo de teja, y tomaba a Job como un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, miren qué clase de esposita, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, no solo le dijo maldice a Dios, sino ya muérete porque estoy cansada de estarte cuidando, etcétera, etcétera. Y miren que Job perdió a sus hijos, perdió sus ganados, perdió sus siembras, perdió sus casas, pero no perdió a su esposa, porque él también necesitaba esa esposita para caminar. Así es que usted dele gracias a Dios por su cónyuge, y eso lo dije entre paréntesis. Volvamos, por favor, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Esto es lo importante en este pasaje, que recibiremos de Dios el bien. Reconocemos que el bien viene de Dios. Aquí está el bien. ¿Ok? Y el mal no lo recibiremos. Es que el mal también viene de Dios, hermanos, porque ya vimos, todo viene de la mano de Dios, tanto el bien como el mal, la riqueza y la pobreza, la enfermedad y la salud. Aquí dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, yo sé, si no están acostumbrados a escuchar una enseñanza como esta, sé que estarán pensando, ¿qué está diciendo el hermano? Que el mal viene de parte de Dios. Déjenme preguntarle, ¿ustedes saben cómo murieron los apóstoles? ¿Ustedes saben cómo murieron cada uno de ellos? Murieron de viejitos. Hermanos, de los apóstoles, solo Juan murió de viejito. Todos los demás apóstoles murieron de manera trágica. Y eran apóstoles. Porque, hermanos, así lo tenía diseñado el Señor. Y le voy a decir un secreto espiritual, por favor, présteme atención. De los 12 apóstoles, bueno, ya no estaba Judas, de los 11 apóstoles, hermanos, ¿quién estuvo dispuesto a ir a la cruz con Jesús? Solo Juan, solo Juan. Los demás, los otros 10 salieron huyendo. Trataron de cuidar su vida, trataron de salvar su vida y huyeron, no estuvieron con Jesús en la cruz. El único que estuvo con Jesús en la cruz fue Juan, queridos hermanos. Por eso Juan murió de viejito. Él ya no necesitaba una cruz en su vida, porque él voluntariamente fue con Jesús a la cruz, pero a él no lo crucificaron, porque no era el plan del Señor. A los otros tampoco los hubieran crucificado. Pero vean qué cosa más interesante. Los otros 10 apóstoles huyeron tratando de salvar su vida, y cuando murieron, murieron de manera trágica. Unos murieron aserrados, otros partidos, otros alanceados, otros apedreados, otros arrastrados. Todos murieron de manera trágica. Y murieron de manera trágica, hermanos, porque la Biblia dice que el que quiera salvar su vida por causa de Jesús la perderá, y el que la pierda por causa de Jesús la salvará. Así es que Juan no necesitó morir de manera trágica, porque él estuvo dispuesto a ir a la cruz con el Señor Jesús. Pero ven, los apóstoles murieron de manera trágica. Han leído al apóstol Pablo. Si usted lee lo que Pablo sufrió, y era el gran apóstol Pablo, Pablo sufrió cosas que ni nos imaginaríamos que le podían pasar a un cristiano. Dice que fue apedreado, fue arrastrado, fue lanceado, lo tuvieron que descolgar en un muro para poderlo salvar. Por favor, léalo, eso está en la Biblia. Así es que no piense que estoy diciendo una herejía al decirle que las cosas malas vienen de parte de Dios, porque nuestra mente percibe que es malo, porque tenemos un ojo que se corrompió con el pecado. Pero si entendemos que Dios es bueno, lo que venga de Él es bueno, y es bueno en gran manera. Y déjeme, todavía necesito explicarle. No se vaya, por favor, de este estudio bíblico. Le voy a poner ejemplos para que usted lo pueda comprobar. El principio número 7, hermanos, es que nosotros podemos recuperar la vista del principio. Aquí está Job, que lo vamos a leer. Aquí está Pablo, y aquí está Pablo y Silas. Y lo vamos a ver, hermanos. Estos personajes recuperaron la vista, y eso es lo que le vamos a pedir al Señor también, que nos ayude a recuperar nuestra vista. Pero, hermanos, la fe, porque ese es el sentido de la vista, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra del Señor. El primero es Job. Principio número 7, hermanos, podemos recuperar la vista como fue al principio. Esta cita, por ser larga, si me permite, hermana Cristi, la voy a leer yo, porque tal vez en su dispositivo se puede ver pequeñito. Dice en Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Note, delante de Jehová se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Ups,
¿Eso qué significa? Aquí dice que Satanás es un hijo de Dios. Y hermano, a cualquiera me va a decir, ay hermano, usted sí está hablando herejía. Por favor, présteme atención. La Biblia claramente le llama hijo de Dios a los seres que Dios creó con su pura mano. Y usted sabe que los ángeles no se reproducen por reproducción como la de los humanos. Ellos no se reproducen por reproducción sexual. Ellos no se reproducen. Ellos fueron creados uno por uno con la mano de Dios. Así es que a los seres creados con la mano de Dios se le llama hijo de Dios. Por eso es que a Adán también se le llamaba hijo de Dios porque lo hizo. A partir de ahí se nos llama hijo de hombre. Por eso se recuerdan que el mismo Señor Jesús decía, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Estaba hablando de su parte humana, pero también Jesús decía, el Hijo de Dios es su parte divina. En este caso, hermanos, está hablando de Satanás. Léalo conmigo, claramente dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, quiero que note, ¿quién entabló la conversación? Fue Jehová, fue Dios. Eso no fue ocurrencia de Satanás, Dios tomó la iniciativa. Por favor, nótelo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Déjeme ver para no confundirle. Esto es algo importantísimo. Mire lo que le contestó Satanás en el versículo 7. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabe que en hebreo la palabra rodear es caminar la tierra de arriba abajo? De arriba abajo. Y la palabra andar por ella es de un lado al otro. ¿Qué formó ahí? Formó una cruz. Miren qué cosa más linda. El diablo anda caminando en forma de cruz porque anda viendo quiénes están caminando en el camino de la cruz del Señor Jesucristo. Hermanos, al diablo no le interesa a la gente que está en el mundo, ya están de su lado. El diablo anda viendo cómo nos ataca a nosotros. Por eso dice de rodear la tierra y de andar por ella. Pero noten el versículo 8, vuelve otra vez Dios a tomar la iniciativa. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Satanás ni le estaba mencionando a Job. Satanás ni estaba pensando en Job. Hermanos, fue Dios. Porque claramente dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Miren, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, Dios está dando el calificativo de Job, nótelo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amados hermanos, miren qué atributos los que tiene Job. Yo no tengo ninguno de los atributos que tiene Job, nótelo. Se lo voy a repetir. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Job era un hombre, era un cristiano carnal? No, hermano, no era un cristiano carnal, era un cristiano maduro. Y usted lee todas las tribulaciones que le vinieron a un hombre maduro en Cristo. Se lo digo para que usted no esté pensando cuando le vienen las tribulaciones y las situaciones difíciles. Muchas veces el enemigo nos dice a nosotros, esto te vino porque no estás caminando bien con Dios. Esto te vino porque no estás orando mucho. Esto te vino porque no estás leyendo mucho la Biblia. Y uno se cree esa mentira que todo eso nos vino porque nosotros estamos haciendo cosas malas. Y hermanos, no es cierto. Esas cosas vienen a un hombre como Job para perfeccionarlo más. Así es que si a usted le están viniendo calamidades en este momento, no es porque Dios esté enojado, no es porque usted sea un malo, un perverso, aunque todos somos malos, dice la Escritura, en pecado fuimos concebidos. Pero siendo cristianos estamos tratando de agradar al Señor y estamos tratando de caminar en este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Lo que le quiero decir es que el Señor prueba a sus escogidos. No piense que esto le vino porque Dios no lo ama. Mire cuánto ama Dios a Job. Dio buen testimonio de Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le permitió todas esas calamidades, porque queridos hermanos, lo bueno siempre puede mejorar. Y Job era un buen cristiano, pero Dios cuando salió de la prueba, Job dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tuve una relación diferente contigo, crecí espiritualmente en medio de esta prueba y esta tribulación. Así es que, amados hermanos, el dolor y el sufrimiento de la mano de Dios
siempre es para nuestro beneficio personal, para nuestro beneficio espiritual, para nuestro crecimiento. Nótelo de nuevo en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado? Él tuvo la iniciativa de ponérselo en la mente. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Es que Dios es el que enriquece y Dios es el que empobrece. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, nótelo por favor, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Hermanos queridos, aquí les compruebo que si Satanás nos ataca, es por permiso de Dios. Satanás no nos puede atacar sin el permiso de Dios. Imposible que Satanás nos ataque, hermanos, y que Dios no sabía. Dios no se percató, Dios no se dio cuenta. No, hermanos, es imposible. Si el diablo nos ataca, es porque Dios le dio permiso. Y si le dio permiso, le repito, es porque el diablo es un instrumento útil en las manos de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Versículo 12 completo, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así es que, hermanos, si hoy usted está pasando por alguna calamidad, sepa que eso vino de la mano de Dios, pero vino con un buen propósito. Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de percibir las cosas, siempre viendo que podemos recuperar la vista. Le leo la siguiente parte en Job 1, 13, 22. Ya le dieron permiso a Satanás. Entonces dice versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Primer mensajero. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía, versículo 17, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Hermanos, cualquiera hubiera dicho, sí, ahora que soy cristiano me vienen estas calamidades, ¿qué le pasa a Dios? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tanto que lo sirvo, ahora que yo diezmo, ahora que yo le ofrendo y el Señor no me cuida, a otros cuida el Señor, pero a mí me trata mal. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso es un símbolo de humillación. Y se postró en tierra y adoró. Él tenía los ojos diferentes a los nuestros, hermanos. Él sí tenía la vista como fue al principio, porque le vinieron calamidades, 4 grandes calamidades, y no maldijo, como la esposa le dijo que maldijera, y no maldijo. Dice, y se postró en tierra y adoró. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, ve, Jehová dio luz, y Jehová quitó tinieblas, como el cántico de Ana. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa que no atribuyó despropósito? Hermanos, él entendió que todo tiene un buen propósito en las manos de Dios. Número 1, todo viene de la mano de Dios. Todo lo que viene de la mano de Dios es bueno.
Todo lo que es bueno para mi crecimiento espiritual. Ese es el propósito. Hermanos, Job dice aquí, no le atribuyó despropósito alguno, pero ve usted que en algún momento maldijera. No, se postró y adoró y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea tu santo nombre. Hermanos, tenemos que aprender a bendecir al Señor cuando estamos en la exaltación y también cuando estamos en la humillación. Hermanos, bendecimos al Señor no por lo que nos da. Si nosotros alabamos a Dios por lo que nos da, somos personas interesadas. Debemos alabar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. No, por lo que Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es recto, Él es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, perdonador de pecados, perdonador de iniquidades, perdonador de transgresiones, y es un juez justo. Tenemos que alabar al Señor por lo que Él es, no por lo que nos da. Si lo alabamos por lo que nos da, es porque todavía no lo conocemos, no hemos tenido una relación de amor con Él, todavía tenemos la vista corrupta, como Adán después del pecado. Aquí hay un ejemplo, queridos hermanos, de que sí se puede tener la vista de manera correcta, porque en medio de la calamidad podemos alabar al Señor y bendecir su nombre. Siguiente ejemplo de que sí podemos recuperar la vista, Filipenses 4 del 10 al 13. Si lo puede leer, hermana Cristel, por favor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hermanos amados, aquí hay otro hombre que logró encontrar y ver el bien de Dios en el balance que hay. Es Pablo el que está diciendo en el 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, ese es el propósito de esta enseñanza, que ustedes y yo estemos contentos, cualquiera que sea nuestra situación. La exaltación, estamos contentos. Humillación, estamos contentos. Hay abundancia, estamos contentos. Hay escasez, estamos contentos. Hay salud, estamos contentos. Hay enfermedad, estamos contentos. Porque no estamos contentos, hermanos, por lo que tenemos. Estamos contentos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso debemos estar contentos. Pero ven, en el versículo 12, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Ve? Tener abundancia y vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, exaltación, como para tener hambre, humillación, así para tener abundancia, exaltación, como para padecer necesidad, humillación. Hermanos, debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Si usted hoy está pasando por una escasez, esté contento, porque va a ver la mano de Dios como su proveedor. Si hoy usted está pasando una enfermedad, esté contento, porque usted va a conocer a Dios como su sanador. ¿De qué otra manera va a conocer a Dios como sanador si nunca se enferma? ¿De qué otra manera va a conocer a Dios como proveedor si usted nunca pasa por escasez? No lo va a poder conocer. Y en ese contexto es que dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Todo es todo. Todo. Sé estar arriba y sé estar abajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí hay alguien más, hay dos personajes más que pudieron recuperar su vista, hermanos. Eso está en Hechos 16, 22, 26. Por favor, hermana Cristi. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Hermanos, aquí tomaron preso a Pablo y a Silas por estar predicando, no por ser delincuentes, por predicar el evangelio. Versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo tras ellos y los magistrados,
rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. No fue algo agradable. Versículo 23. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Eso no fue agradable, hermano, fue doloroso. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, estaban hasta adentro y todavía estaban asegurados los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, hermanos, cualquiera a medianoche está durmiendo y a medianoche podrían estar alegando, murmurando, sí, y predicando al Señor y mire cómo nos paga Dios, nos golpearon por ser predicadores y pasando penas y estamos presos, cosas que tal vez nosotros diríamos en medio del dolor. Pero esta gente no, esta gente tenía la vista correcta. Dice en el versículo 25, pero a medianoche, en primer lugar dice orando, no se estaban quejando, no estaban murmurando, no, orando. Pablo y Silas cantaban himnos, no se estaban quejando, estaban cantando, gozosos. Dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, no estaban cantando suave, porque si los presos los oían, estaban cantando, hermanos. Mi corazón entona la canción, cantando y los presos los oían. Mire lo que sucedió, hermanos, cuando los presos los escucharon. Dice, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hermanos, el terremoto vino porque ellos estaban cantando. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Hermanos, que en un terremoto las puertas se abran tiene lógica, porque se están moviendo los cimientos de la construcción, entonces una puerta se puede abrir. Pero le subrayé algo que dice, y las cadenas de todos se soltaron. Eso no tiene lógica con un terremoto, que una cadena se le abra. ¿Por qué se le va a abrir? Que se le cayó la cadenita que tenía porque un terremoto con un temblor, eso no pasa, hermanos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos dispuestos a alabar al Señor en medio del dolor y de la tribulación, las cárceles de enojo, de tristeza, de desánimo, de depresión, esas cárceles se abren. Por eso la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, para que la cárcel se abra. Si nosotros no alabamos al Señor, estamos en medio de una cárcel de enojo, de tristeza, porque me pasó a mí, esto no es justo, yo no lo merezco, yo merezco más, yo merezco mejor. Pero cuando ellos cantaron y le dieron gloria al Señor por el sufrimiento que tenían, vino un terremoto y rompió las cadenas. Así es que si usted hoy está encadenado con la tristeza, la depresión, el secreto es que alabe al Señor. Ya casi vamos a finalizar. Este es el principio número 8 y este es el principio para finalizar. Hermanos, el propósito con esta enseñanza, estas que vamos a tener los 4 siguientes martes, es que conozcamos a Dios, pero que antes lo entendamos. Entender y conocer a Dios. Dice en Jeremías 9 del 23 al 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si usted es sabio, no se alabe en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Usted es muy valiente, dele la gloria al Señor. Ni el rico se alabe en su riqueza. Usted es rico, dele la gloria a Dios. Usted es rico porque Dios lo enriqueció. No es por sus capacidades o habilidades. Eso fue un deseo de Dios. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, número 1, y conocerme, número 2, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, la Biblia claramente dice que lo más importante en esta vida que podemos alcanzar, hermanos, es entender y conocer a Dios. Pero para conocer a Dios hay que entenderlo. Y para eso estamos recibiendo estas enseñanzas, para entender mejor, para conocer a Dios de una manera diferente. La palabra conocer tiene que ver con relación. En la medida que nos relacionemos con Dios en oración, en el estudio de su palabra, en esa medida lo vamos a entender mejor. Hermanos, Dios es bueno y es bueno en gran manera. Lo que hoy estamos viviendo eso porque ese es el plan maestro de Dios para nuestra vida, pero es para bien y es con un buen propósito. Gustad y ved. Le dije que lo íbamos a leer al final. Gustad y ved que es bueno Jehová. La palabra gustar, hermanos, está relacionada. Aquí le puse el sentido del gusto. Y el sentido del gusto tiene que ver con la oración. Hermanos, ¿cómo gustamos a Dios? En oración.
¿Qué tenemos que gustar? Que Dios es bueno. ¿Por qué usted todavía no cree que Dios es bueno en medio del dolor? Porque usted no ora. Porque si usted estuviera orando, usted gustaría que Dios es bueno. Aquí dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Ved, la palabra ved está relacionada con el sentido de la vista, y el sentido de la vista es la fe. La Biblia claramente dice que no andamos por vista, sino por fe. La fe es el sentido de la vista en el espíritu. La oración es el sentido del gusto en el espíritu. Hermanos, necesitamos gusto y fe para comprobar que Dios es bueno. ¿Qué dice de la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El día de hoy usted estuvo escuchando versículos bíblicos y eso le va a producir fe, la fe necesaria para creer que Dios es bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová. Lo gustamos en oración y lo vemos en la fe a través de la palabra del Señor. Y usted va a pensar, sí, hermano, yo sé que Pablo tenía la vista correcta, yo sé que Silas tenía la vista correcta, que Job tenía la vista correcta, pero hermano, lo que me está pasando a mí, yo no creo que alguien tenga la vista correcta. ¿Se recuerda que le dije que íbamos a tener 2 testimonios el día de hoy? Uno de Costa Rica y uno de Australia. Bueno, déjeme que le presente. Pero para hacer esto, necesito leerle esto. Sí, perdone, necesito leerle esto. Se me había olvidado. Primera de Tesalonicenses 5:18. Mire lo que dice. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, todo es un absoluto. ¿Se da cuenta por qué Pablo y Silas daban gracias? Pablo y Silas daban gracias porque habían aprendido, hermanos. Ellos gustaron a Dios como bueno y tenían la fe que Dios es bueno. Por eso ellos dieron gracias. Aquí dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermanos, hay personas que dicen, mire hermano, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues aquí dice, de gracias a Dios en todo. Está en un dolor, dele gracias. Está en escasez, dele gracias. Está en enfermedad, dele gracias. Dad gracias a Dios en todo. Vea lo que dice Santiago. Santiago 1 del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo. No dice gozo, no, sumo. Sumo es extremadamente gozoso, contento. Esté muy contento cuando le suban el sueldo, cuando lo asciendan en el trabajo. No, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ve que hay un propósito, producir paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Hermanos, eso está haciendo el Señor con las pruebas y las tribulaciones, perfeccionándonos, que lleguemos a dar la talla, que seamos cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche le será dada. Hermanos, eso vamos a orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para creer y confesar que Dios es bueno y es bueno en gran manera. Ahora sí viene el testimonio que le dije, pero déjeme hacer algo para que usted lo pueda ver bien. Tengo que irme a mi Zoom y le voy a decir aquí, dejar de compartir, déjeme ver. Regáleme unos minutitos. Voy a mejorar el sonido y voy a mejorar el video para que usted pueda ser bendecido con esto. Usted lo va a escuchar mejor y lo va a ver mejor. Aquí está. Vamos a la siguiente. Por favor, preste atención a este testimonio. Es de un hermano de Costa Rica. Yo estoy aquí hoy porque un día le dijeron a mi mamá que personas como yo no servíamos para nada. ¿Sabe por qué hoy yo estoy acá? Porque un día le dijeron a mi mamá que para qué Dios nos hacía a nosotros así, para qué nos dejaba vivos. ¿Y sabe para qué Dios nos deja vivos en esta tierra, personas como yo? Para que su gloria sea manifiesta en esta tierra. Para entender que la vida no se trata de 2 brazos largos, no se trata de 2 piernas largas. Yo creía que sí, pero usted me enseñó que no. Porque ustedes tienen 2 brazos largos, 2 piernas largas y muchas veces abren sus ojos y lo primero que dicen es: qué pereza, qué aburrido, qué cansado. El peor enemigo que tienen es el espejo. No se pueden ver en el espejo porque no les gusta lo que el espejo les muestra. Porque tienen el pelo lacio, lo quería colocho. Pues lo tienen colocho, lo quería lacio. Porque son muy altos, porque son muy pequeños, porque son muy gruesitos, porque son muy delgados. ¡Wow! Nos vivimos comparando con los demás en lugar de agradecer por lo que somos.
Muchos años le pedí 2 brazos a Dios. ¿Usted cree que no? Claro que sí. Para presentarme formalmente, mi nombre es Ariel Garro Ramírez, tengo ya 31 años y si Dios así lo permite, de hoy en 8 días estoy cumpliendo 32, aunque usted no lo crea. Así desarrollando lo que la ciencia conoce como un síndrome congénito. Esto no es una enfermedad, yo no estoy enfermo. Yo simplemente desarrollé una alteración a nivel de la información genética debido a 2 personas. No fue culpa de mi mamá, no fue culpa de mi papá, fue culpa de los 2. Seguro dice el pastor, ¿a quién invité? Ambos, a nivel de su información genética, tenían un gen en común que era el que iba a formar la malformación. A eso la ciencia le conoce como incompatibilidad genética. O sea, mi mamá y mi papá eran genéticamente incompatibles. Eso está considerado como una de las cosas más difíciles que puede pasar entre 2 seres humanos. Porque la mayoría de casos de incompatibilidad genética y de niños que desarrollamos un síndrome congénito se conocen en Europa. Entonces cuando yo crecí y me di cuenta de eso, yo le decía a Dios, de ay, ¿por qué no me hizo francés, holandés? Ah, no, me hace así, me hace ticos, ya. Claramente usted entiende que es un chiste. Hoy por hoy amo mi país. Y un día le voy a contar al mundo que de países como el de nosotros no solo salen buenos porteros, no solo salen buenos científicos, que es muy bueno tener. ¿Sabe también que salimos? Personas que nos encanta servirle a los demás. Yo estoy aquí al frente suyo, una vez más cumpliendo lo que Dios había dicho sobre mi vida. Y es que Él me había dejado en esta tierra para ser útil para otra persona. Porque lo que yo más amo en esta vida es que alguien llegue al final y me diga gracias por venir. Cuando los chicos de los colegios se acercan y me dicen gracias porque necesitaba escuchar esas palabras el día de hoy. Cuando esos chicos llegan y te chocan el puño, te dan la mano, te dan un buen abrazo porque posiblemente en casa no lo están recibiendo. Iglesia, perdón si suena como regaño, pero usted y yo tenemos lo que el mundo está necesitando y ¿sabe qué estamos haciendo? No lo estamos guardando. Usted y yo tenemos lo que el mundo está pidiendo a gritos. Y no necesitas un micrófono para predicar de Jesús. No necesitas un micrófono para poder decirle al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Necesitas abrir tu boca y convertirte también en un instrumento de Dios. Dios no me usa a mí por tener las manos así, no. Dios me usa a mí por la disposición de corazón. Porque si fuera por los brazos y por las piernas no tendría sentido. A mí me encanta ser así. Y yo le cuento a la gente que lo que más amo es cuando salgo a la calle. Porque cuando salgo a la calle es donde me pasan las cosas más interesantes. Sobre todo cuando todo el mundo se me queda viendo. Tanto grandes como pequeños. Pero mira qué lindos que son los niños. Ah, esos chiquitos saben disimular. A mí me encanta. Cuando un niño se me queda viendo así. Y a veces voy de esquina a esquina y se va conmigo, así. Y me encanta la parte en la que le dicen a su mamá que me vea, porque según ellos, su mamá no me ha visto. Entonces a mí me encanta porque ellos se sienten con la gran autoridad de hacer que su mamá también me vea. Lo que ellos no saben es que su mamá ya me vio y lo que le está pidiendo a Dios es que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea. Pero ya es muy tarde. Ya el chico clavó su mirada y no hay nada ni nadie que lo saque de ahí. Para él es sorprendente lo que está viendo. Para él es impresionante. Entonces me encanta porque se queda así, ¿verdad? Y no pestañea. Viera qué miedo que da eso. Y empieza a buscar esta parte de la blusa de la mamá, ¿verdad? Y donde llega y la agarra, le hace así. Y la mamá, ¿qué? Chiquillo. Y la mamá, ¿qué?
Y el chico, mami, ¿qué fue? Véalo, véalo, véalo. ¿Y sabe qué hago yo, iglesia? Me quedo quedito para que me vea bien. Porque yo entendí una verdad que cambió mucho lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y sabe qué es eso? Que yo nací para que el mundo me vea, pero yo determino la manera en la que yo quiero que el mundo me vea. Y Dios me dejó en esta vida para ser un ganador. Dios me dejó en esta vida para ser un campeón. Dios me dejó en esta vida para ser un conquistador. Y eso es lo que yo quiero que el mundo vea. Yo no me quedé vivo para dar lástima. Olvídese de eso. A Dios tu lástima no lo impresiona. A Dios lo que lo impresiona son tus ganas de hacer las cosas hechas realidad. A Dios lo que le impresiona es cuando usted se mueve para ver a Dios actuando en su vida. Amén. Está hablando de la vista, hermanos. Cómo lo ven las personas, pero cómo se ve Él. Siguiente testimonio, hermanos. Esta es la historia de Nick, un hombre que nació sin extremidades, no piernas, no brazos, no límites. Un bebé cuya madre ni siquiera quiso mirar cuando nació. Nicolás James Boyachic nació con un extraño síndrome llamado tetraamelia, pero además de eso padecía también otra enfermedad llamada agenesia. Es decir, que sus órganos no se desarrollaron correctamente cuando apenas era un feto. Su vida no fue nada sencilla. Para empezar, su padre casi se desmayó y vomitó cuando lo vio por primera vez. «Llévenselo, no quiero tocarlo ni verlo», dijo. En la escuela, Nick no solo tenía problemas con actividades cotidianas como caminar, subir escaleras, comer y jugar en el recreo, sino que aparte tenía que lidiar con el constante bullying que le hacían. Era objeto de constantes burlas y acoso escolar por parte de sus compañeros, quienes lo humillaban y ponían crueles apodos como el fenómeno, el demonio y el monstruo, entre muchos otros. Y cuando su única preocupación debió ser solo disfrutar, jugar, reír y ser feliz, entró en una terrible depresión que lo llevó a perder las ganas de vivir y desear solo estar muerto. A los 8 años ya tenía deseos de suicidarse y a los 10 años intentó hacerlo. Buscó ahogarse en su propia bañera, ya que sentía que no valía nada y que siempre sería una carga para sus padres. Su deseo de ser aceptado por sus papás y compañeros era igual que el de cualquier niño. Muchas veces yo me burlaba de mí mismo para que los insultos dolieran menos. Nick bromeaba sobre su condición para ver si así encajaba un poco, pero aún así siempre tenía días malos, donde se ocultaba entre los arbustos o en los salones de clase para evitar que lastimaran sus sentimientos y ser objeto de burlas. Pensaba que él jamás iba a encontrar a alguien que lo amara, ya que ni siquiera tenía brazos con cuales acariciar a la chica de sus sueños, o cómo jugaría con sus hijos si no tenía piernas para hacerlo. Pero de pronto pasó lo inesperado. Al tratar de hablar con sus compañeros de clase y demostrarles que no era un alienígena como le decían, encontró el propósito de su vida, ya que un tiempo después, esas conversaciones con sus compañeros acerca de la forma con que lidiaba con el mundo se transformaron en pláticas para grupos de estudiantes y conferencias para jóvenes en las iglesias. Incluso cuando decidió convertir sus pláticas públicas en su profesión, sus padres cuestionaron su decisión, ya que pensaron que fracasaría debido a su condición. Afortunadamente, su convicción de salir adelante sirvió para inspirar y dar esperanza a quienes enfrentan terribles retos en sus vidas. Para Nick, haber nacido sin brazos y sin piernas no fue un castigo divino. Por el contrario, piensa que esa discapacidad aumentó su poder para servir al propósito de Dios. Ese gran hombre utiliza su condición para ayudar a otras personas, especialmente a los discapacitados, y así inspirarlos con sus mensajes de fe, esperanza y amor. En palabras de Nick, el carácter se forma con los retos que superes en tu vida, ya que el valor crece cuando te enfrentas a tus peores temores. A pesar de que el destino lo marcó antes de nacer, él siempre ha vivido sin imposibles, e incluso, en sus propias palabras, él se describe como un milagro de Dios. Constantemente supera sus propias barreras, no solo por sus videos en YouTube subiéndose a una patineta, surfeando, tocando música, jugando golf, sino porque se ha vuelto un ejemplo de vida a través de los años. Sus conferencias, libros, testimonios y vivencias lo han convertido en un orador motivacional, predicador cristiano y director de una fundación para personas discapacitadas.
Todo esto después de graduarse de la carrera de Contabilidad y Planeación Financiera en la Universidad de Griffith en Australia. En la actualidad, Nick es un famoso orador motivacional y su historia nos enseña que si no consigues un milagro, conviértete en uno. Y sobre todo te empuja a que nunca dejes de creer. No pienses en lo que te falta en la vida, sino en lo que puedes conseguir. Nick ha estado en los 5 continentes y ha dado conferencias motivacionales en más de 30 países. Ha publicado 5 libros y también ha participado en cortometrajes como el del Circo de las Mariposas. Además, se casó en 2012 con la hermosura Kanae Miyahara y tienen 2 bellos y saludables hijos, un niño llamado Kiyoshi James y una niña de nombre Dayan Levi. Por lo que Nick Vujicic nos recuerda que una de las alegrías más grandes de la vida es ser parte de algo más grande que tu propia existencia. Todos los seres humanos nos enfrentamos a miles de retos a diario. Sin embargo, la forma en la que afrontamos esos retos es la que nos hace diferentes a los demás. Sin duda alguna, Nick nos demuestra que no hay obstáculos en esta vida que no puedas superar. Nunca te rindas. Ahora dime, ¿cuál es tu pretexto para no cumplir tus sueños? Bien, queridos hermanos, los voy a invitar para orar. Vamos a pedirle al Señor que nos cambie los ojos y que podamos ver, hermanos, la bondad del Señor, porque Dios es bueno y es bueno en gran manera. Oremos, hermanos. Señor Jesús, en esta noche damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido entender y ver con claridad que tú eres bueno, Señor. Hemos aprendido, Señor, que tú no puedes hacer cosas malas, que todo viene de tu mano y que todo lo que viene de tu mano es bueno y viene con un buen propósito. Señor, oramos para que limpies nuestros ojos con tu preciosa sangre, Señor. La iglesia de la Odisea dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y que unjas tus ojos con colirio. Señor, hoy pedimos el colirio de tu sangre sobre nuestros ojos espirituales, Señor, los ojos de la fe, que podamos ver, Señor, el bien que hay detrás de todas las cosas, sean placenteras o dolorosas, Señor. Hay un bien para nosotros, porque todo viene de tu mano. Tú eres el creador de los cielos y la tierra, Señor. Y por eso hoy te damos gracias, Señor Jesús, por tu obra en nosotros. Señor, gracias por lo que ya hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás por siempre. Por eso tú eres 3 veces santo, Señor, santo, santo, santo. Santo por nuestro pasado, santo por nuestro presente y santo por nuestro futuro. Bendito Jesús. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos gracias por la forma como nos estás tratando, Señor. Gracias por lo que estamos viviendo hoy. Hermano, lo invito a darle gracias al Señor en medio de la situación en la que se encuentre. Dígale gracias, Jesús. Gratitud es gratitud hasta que se expresa, hermanos. Así es que digamos, Señor, gracias. Si estoy en medio del dolor, te doy gracias, Señor, porque hay un buen propósito. Si estoy en medio de la escasez, te doy gracias, Señor, porque voy a poder ver tu mano de provisión. Si estoy en una enfermedad, te doy gracias, Señor Jesús, porque te voy a conocer como Jehová mi sanador. Si estoy en medio de un problema familiar, te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Tu palabra dice, dad gracias a Dios en todo. Así es que hoy te alabamos, te bendecimos. Si usted puede alzar su voz y puede alzar sus manos, dele gracias al Señor con todo su corazón. Todo lo que viene de la mano del Señor es bueno y viene con un buen propósito. Así es que, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Y en nada te atribuimos despropósito alguno. Todo lo contrario, Señor. Nosotros también decimos Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el Señor. He aprendido a vivir en abundancia, también he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito Jesús, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias por esta noche, gracias por lo que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a alcanzar la victoria en medio de esta situación adversa, Padre. Santificado sea tu nombre, Señor. Sé con nosotros siempre, Padre. Bendito Jesús, bendito. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén.